8:43, 7:43 en las Islas Canarias. Continúan escuchando la mañana de Federico en Es Radio. Paco Rosell, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Rosana? Muy bien, aquí estamos, sin parar. Alejandro Barra, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosana. Hoy en pleno Voz Populi, ¿no? Sí. Hoy es necesario. Déjame, si me permites, dar cuenta del fallecimiento de Paco Camino, que ha fallecido hoy. Como sé que los oyentes de Es Radio son muy taurinos, por Federico y por muchas personas que participan en el programa, quiero constatar, pues, decir, el niño sabio de Camas, pues el fallecimiento formando aquel trío que se decía Camino, Puerta y Mondeño, ¿os acordáis, no? Y bueno, ha fallecido hoy, hay que acreditarlo. Llevamos, la verdad, que un verano tremendo, porque se murió también Pepe Luis Vázquez hace unos días de fallecimiento, y ha sido un hombre clave en la tauromaquia española, ¿no? Pues desde luego nuestro pésame a las familias de los dos, de Camino, de Pepe Luis, y bueno... Es que además el pueblo de Camas ha dado muchísimos grandes toreros, aparte de Camino, Puerta, y por supuesto el maestro Curro Romero, ¿no? Bueno, pues desde aquí todo nuestro cariño, por supuesto. Vanessa Vallecillo, buenos días de nuevo. Si me permitís, vamos a conectar enseguida, en unos instantes, inmediatamente con el aeropuerto Madrid-Barajas. Allí se encuentra Víctor González, el exdiputado de Vox, que fue secuestrado y torturado este fin de semana por la policía de Maduro en Venezuela. Y Víctor, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Creo que acabas de coincidir precisamente en el aeropuerto con Quique Minuesa, con el periodista de OK Diario, que ha llegado ya a España definitivamente y está en buen estado de salud, ¿verdad? ¿Has podido hablar con él? He podido hablar con él, nos hemos podido dar un abrazo, y la verdad es que le he visto más entero de lo que estaba yo cuando crucé salí de aduanas en llegadas en aeropuerto, y al ver la cara de mi mujer, para mí fue el momento más duro. Le he visto muy bien y bueno, hemos hablado un poco y nos hemos dado un fuerte abrazo, que es lo importante, que está aquí. Bueno, Víctor, cuéntale a toda la audiencia de radio, todos los oyentes que nos están escuchando a esta hora de la mañana, cómo fueron esas horas tremendas en Venezuela el pasado fin de semana, hace tan solo unas horas. Bueno, me detuvieron sobre las 10 menos cuarto, 10 de la mañana. Me tenía que haber recogido un chofer a mí y a otra persona a las 9:30. El conductor que nos tenía que haber llevado a una serie de reuniones que había, pues no apareció. Nos dijeron iros a una cafetería que está al lado. Fuimos a la cafetería, tampoco. Bajamos al hotel, y cuando bajamos al hotel estaba la policía. Por lo que creemos que probablemente hubo algún tipo de infiltración, ¿no?, en los equipos de la oposición. Y aparecieron ahí 3 agentes que se identificaban como policía, que iban uniformados como tal, el responsable del comando y 2 señoras, y luego pues 4 hombres de civil de constitución física respetable, y me pidieron el pasaporte, me dijeron vamos a su habitación, empaquete las maletas rápidamente, y yo les preguntaba si estaba detenido y me decían que no, pero empaquete las maletas, haga usted, bajamos, haga usted el check-out. Claro, yo había pagado 3 o 4 noches más por adelantado, y el hotel muy amablemente me dijeron no se preocupe, que devolvemos, denos la tarjeta. El responsable del comando le dijo que no había que hacer nada, que entregara las llaves y fuera. Y ya en el coche en el que me suben, acompañado por estos 3 agentes y escoltado por un coche delante y otro detrás de gente de civil, de estos gorilas, me informan que vamos camino del aeropuerto, y en las conversaciones que va teniendo este responsable del comando con un general, dice mi general ya lo tenemos, sí mi general, vamos camino del aeropuerto. Entonces ahí sé que llega al aeropuerto. Al llegar al aeropuerto había más gente esperándome, una multitud, 15 o 20 personas, todos de civil, y esta gente dice no, le vamos a inmigración, y le dicen no, se viene con nosotros. Y entonces los agentes que iban identificados como policías me dejan con un grupo de señores que eran del SEBIN y me meten en el aeropuerto. Vamos a bajar unas escaleras, y al bajar esas escaleras se ponen unos arriba y otros abajo, y había un operario del aeropuerto que se ve que estaba subiendo con un café en la mano, y le dicen que se dé la vuelta, que están llevando a un detenido, que salga de ahí. Y ahí me metieron en unos sótanos en un centro del SEBIN que tienen, en una celda. Al llegar a la celda me dicen que no estoy detenido ni retenido. Es lo que digo, pues devuélveme mi pasaporte y déjenme irme, y mi teléfono, que me lo habían quitado en el coche, y me dicen que no. Entonces me dicen que me llevan el teléfono y la tablet, que les tengo que dar las claves de acceso al teléfono, a lo cual me niego.
y les explico las razones, digo que quiero ver al cónsul de España o poder hacer algún tipo de llamada para que la gente que sepa. Me dicen que no puedo hacer absolutamente nada, y cuando les digo que no les voy a dar las claves del teléfono, pues me amenazan, se van de la habitación y de repente entran 4 de estos sujetos, tapan la cámara de la celda con una cinta, que por cierto esa cinta que se cayó al suelo después me la he traído, la tengo en casa, y empiezan a tapar con unos cartones la ventana que permitía ver desde fuera pues la celda, el habitáculo en el que yo estoy. Y me dicen, sácate la ropa, que es que me desnude, cosa que hago, y ahí se me acercan y bueno, y miren, te vamos a reventar, y les di las claves. Ahí, después de dar las claves de los teléfonos, pues estuve un interrogatorio durante las 6-7 horas que estuve en el aeropuerto, donde me preguntaron todo tipo de cosas, me preguntaron mucho por Kake, y venían y me iban haciendo preguntas, luego se iban, luego volvía otro y me hacían las preguntas, luego venían 4 y ahí me decían y me advirtieron varias veces en todo este proceso que ahí entraba gente que algunas veces no salía, que más me valía colaborar. Después de todo esto, en los momentos que me dejan solo, que estás ahí, te piensas a mirar al suelo y me di cuenta que en el suelo había manchas. Cuando a uno le sangra la nariz, hay como que cae una gota pequeña y luego cae otra más grande, charcos de sangre, y luego había una mancha más grande donde habían tirado arena que estaba seca para secar, ¿no? Y entonces me di cuenta que realmente es cierto que haya habido gente que lo ha pasado bastante más de lo que pasé yo. A las 5 más o menos, calculo, porque yo no sé qué hora era, porque no tenía información, pues lo digo por la hora que salió el avión, aparecieron 2 agentes, ahora sí, uniformados. Bueno, ahí me cachearon, como se puede imaginar, me hicieron sacar las maletas, sacar todo, me se quitaron hasta las plantillas de los zapatos. Habían 2 agentes que estos le dijeron, ya pueden ustedes mirar su maleta. Y digo, pues si me han desnudado, me han dejado como Dios me trajo al mundo. Y dice, no, sácale. Entonces estos volvieron a revisar la maleta, los agentes de inmigración, me volvieron a cachear, y me ha acompañado por estos 2 agentes, por una persona que iba grabando el teléfono todo el recorrido, me llevaron por un pasillo larguísimo y luego ya empezamos a subir pisos hacia el embarque del avión. Y ahí en uno de los pasillos, donde ya dejaron de grabar, pues aprovecharon para patearme y llegué al avión, me devolvieron los teléfonos, me devolvieron el pasaporte, y cuál fue mi sorpresa al descubrir que obviamente el teléfono había sido completamente hackeado. Tuve la suerte, intentando entrar el PIN, que fui capaz de meter un PIN muy largo y resultó que es el que habían puesto. Pues mi PIN siempre ha sido de 4 números y ahí vi que no tenía nada, todo había desaparecido de mi teléfono y que mis correos habían sido volcados en un teléfono, mis correos de emails, ¿no? Mis emails, mis aplicaciones de móvil, todo lo que pueda tener en el móvil ha sido volcado en un teléfono, como he colgado en Twitter, ahí pueden la imagen, en Venezuela, del SEBIN, que es uno que tenía un agente del SEBIN que estaba ahí. Había 2, uno se llamaba Eduardo y el otro Carlos, que son los 2 nombres que recuerdo. Bueno, es escalofriante, Víctor, el relato que has hecho de lo que has vivido durante unas horas, que no es diferente, como bien has explicado, a lo que muchísimas personas han sufrido y sufren en Venezuela. ¿Cuál ha sido la acción, digamos, la actuación del gobierno, de los representantes del gobierno de España, del consulado, para que pudiera salir del país? Yo tuve la enorme suerte, camino del aeropuerto, de mandar un WhatsApp con una serie de vídeos que hice a muchísima gente. Y me consta, porque luego me lo dijo mi mujer, que el cónsul primero y el cónsul general, Marcos, que es el cónsul general, y Fernando, que es el cónsul primero, estuvieron pendientes. Sé que Fernando estuvo en el aeropuerto exigiendo verme y que le decían primero que no estaba ni detenido ni retenido, pero que no me podía ver. Y luego le confirmaron que yo estaba en el aeropuerto, y no le dejaron ver, lo que es una violación de los acuerdos bilaterales, de los tratados internacionales. Pero bueno, o sea que yo estoy agradecido a que intentaran, y me consta también, porque me preguntaron en un momento dado, ¿ha llamado usted a la Embajada de España? Pues ellos estaban convencidos de que yo tenía cosas para grabarles a ellos o para comunicarme, ¿no? Varias veces, o sea, me miraban las tarjetas, como me miraban los botones, o me miraban todos, como, no sé si como película de James Bond o como la realidad que desconozco.
Claro, claro. A partir de este momento, Víctor, ¿tú vas a emprender algún tipo de acción legal? ¿Has ido a la comisaría? Yo he puesto ¿Te has una hecho? denuncia, ¿Mm? según aterricé, denuncié los hechos para lo que pueda servir, y yo creo que ya es el Gobierno de España el que debe. Yo creo que es muy sustancial, por las conversaciones que he tenido, el que haya estado retenido no en inmigración, sino en unas instalaciones del SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia Bolivariano Nacional. Solo el nombre llama la atención, ¿no? Y con las conversaciones que he tenido y con los datos que les he dado, me han dicho, no, esto que nos has dicho tú es muy relevante. Nunca tendría que haber estado yo en esas dependencias. Entonces está puesta la denuncia, que además la he hecho pública, y bueno, y luego pues lo que hemos hecho, y me consta que ayer el teléfono a las tantas de la madrugada, hora española, el teléfono donde se había volcado toda mi información ha sido inutilizado remotamente y se ha podido extraer cierta información de las cosas que han hecho. En fin, Víctor, nos alegramos muchísimo de que ya estés en España, de que estés bien, de que hayas podido encontrarte además con Kake, que también esté en buen estado. Muchísimas gracias por querer explicar y por querer narrar ese testimonio escalofriante, terrorífico de lo que es Maduro, de lo que representa Maduro y lo que es ahora mismo la Venezuela que él representa y, por supuesto, denunciarlo ante los micrófonos de radio. Muchas gracias, Víctor. Mucho ánimo y un saludo a ti y a tu familia muy cariñoso de nuestra parte. Muchas gracias a vosotros, y recordad que si esto es lo que me han hecho a mí o lo que le han hecho a Kake, que ya contará él su historia, imaginaos lo que le están haciendo a cientos de miles de venezolanos. Desde luego. Y lo que les pueden hacer durante estas fechas, que es lo importante, visibilizar el drama humano de un gobierno criminal y asesino que hay en Venezuela. Desde luego, Víctor González, muchísimas gracias. Buenos días. Saludos. Buenos días. Adiós. En fin, bueno, es impresionante. Es muy importante este testimonio, porque efectivamente, como dice Víctor González, los venezolanos no tienen ocasión de hacerlo. Por tanto, todo este testimonio, todo esto que se vaya acreditando, el día a día del funcionamiento de la dictadura comunista bolivariana, hay que hacerlo y hay que seguirlo haciendo. Es verdad que las opiniones públicas forman un cierto cansancio y estas situaciones se vienen consolidando. Pero aquí hay que preguntarse algunas cosas. Primero, ¿cuál es el papel de España? El papel de España es consentidor, porque junto a estos testigos incómodos del pucherazo que acaba de perpetrar el régimen de Maduro, hay, digamos, los socios del gobierno e incluso un expresidente del gobierno que está instalado confortablemente en Caracas, ¿no?, legitimando todo esto. Esto es lo que nos debe preocupar, como nos debe preocupar el silencio del presidente del gobierno, silencio a que está arrastrando al propio silencio la propia complicidad de la Unión Europea. Es lamentable lo que está ocurriendo. Ya lo vimos en su momento con Guaidó. ¿Os acordáis que Sánchez no quiso recibir a Juan Guaidó cuando vino a España, a diferencia de lo que ocurrió con otros presidentes, el presidente francés, en Alemania, etcétera, etcétera? Aquí se entrevistó finalmente con la entonces ministra de Exteriores y me parece que la recibió en una instancia, digamos, no sé si fue donde fue la Casa América o algún sitio, para que lo comprometieran lo mínimamente, porque hay que insistir. El gran, digamos, adalid de la dictadura, el gran blanqueador de la dictadura de Maduro es, digamos, José Luis Rodríguez Zapatero y, en consecuencia, el propio Pedro Sánchez. Ayer decía la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, dice, lo primero hay que reconocer los resultados y luego la transparencia. Será al revés. Primero la transparencia y luego se reconocerán o no los resultados, que evidentemente no se podrán reconocer porque hay un pucherazo. Por eso cuando a la dictadura, a Jorge González le preguntaban, Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy Rodríguez, le preguntaban si iban a aceptar los resultados, dice, por supuesto, porque vamos a ganar nosotros, ni tanto, porque el pucherazo estaba garantizado desde primera hora. Y por tanto hay que insistir con la presión internacional, el que las democracias, y es muy interesante, por ejemplo, el papel de algunos vecinos del propio Venezuela, cómo están reaccionando, Brasil, Perú, etcétera, etcétera, están reaccionando, pero no nos olvidemos, los apoyos fuertes que tiene Maduro son China, Rusia e Irán, junto lógicamente a Cuba y a Nicaragua, por supuesto, pero vamos, los tres adalides, y no van a soltar. Es decir, tenemos el gran drama de las dictaduras comunistas, es muy difícil de salir, porque no están dispuestos a salir. Ya Maduro perdió unas elecciones, no reconoció esos resultados, organizó una estructura paralela con aquella asamblea constituyente, etcétera, etcétera, y no lo va a hacer, no lo va a consentir. Pero junto a eso
eso hay que insistir, hay que seguir dando la batalla y preguntarse qué hace el gobierno de España, qué está haciendo la Unión Europea y qué están haciendo, porque, ojo, hay una cosa importante. Las campanas que están doblando ahora, recordando la vieja frase de la novela de Hemingway sobre la guerra civil, las campanas que doblan en Caracas son las campanas de España. Es decir, lo que está ocurriendo en Caracas, lo que está ocurriendo allí en Venezuela, es el anticipo de lo que puede ocurrir en España. Y digamos en consciente, eso es una continua apelación que hacen muchos de los exiliados en este país, la gran parte de los cuales no han podido votar en estas elecciones, casi 8 millones de venezolanos que están fuera de la propia Venezuela. Venimos del futuro, sabemos lo que les espera y empieza la destrucción de las instituciones, y a partir de la destrucción de las instituciones los que están en el poder se hacen absolutamente inamovibles. Y por eso es tan importante el testimonio, y acabo, que hemos escuchado, y la persistencia y la constancia en dar la batalla, porque no solamente lo hacemos por Venezuela, que es muy importante también hacerlo, por supuesto, por ciudadanos que están siendo víctimas de una dictadura como otras partes del mundo, pero también por lo que nos viene a España. Esto lo consiente Rodríguez Zapatero y esto lo avala Pedro Sánchez. Yo veo ahí dos diferencias importantes. Lo comentabas, Paco, la diferencia respecto a las elecciones anteriores. Primero, esa reacción internacional de socios tradicionales, en este caso de Maduro, ¿no? Y del chavismo, como puedan ser pues los últimos que hemos estado conociendo en los últimos momentos, en las últimas horas. Ya solamente hay 4, digamos, dictaduras comunistas que están apoyando el régimen de Maduro en estos momentos. Y luego, por otro lado, yo lo identificaba, y además me parece que es extraordinaria la diferencia, lo que está haciendo las redes sociales, como por ejemplo X y Elon Musk, con el dueño de esa red social, ¿no? Distribuyendo, difundiendo, apoyando a la candidatura opositora de María Corina Machado y de Edmundo González, todos los vídeos, todas las grabaciones que están haciendo los venezolanos y que se están difundiendo con absoluta libertad a través de X, cosa que no sucedió en su momento con la anterior representación y el anterior dueño de la red social, y que tampoco se ha visto, por ejemplo, con Facebook en manos de Zuckerberg, ¿no? Que había, digamos, esa censura, ¿no? Ante lo que estaba sucediendo. Entonces, ahora mismo todo el mundo está viendo lo que está pasando en Venezuela, Alejandro. Menos el gobierno español, que sí. La verdad tiene toda la razón, Paco. Es que no nos olvidemos que España es un país iberoamericano y está pasando lo que está pasando con ciudadanos españoles también. Al margen de oír lo de que te lleven a las mazmorras del semisótano del aeropuerto, de donde está el SEBIN, donde todos sabemos lo que hacen, que te lleven, como le ha pasado a este exdiputado de Vox, y desnúdese usted y dice, bueno, es que fíjate qué situación, es para echarse a temblar, y que no diga ni mu el gobierno español. Ha contado que había posiblemente, y dice que sí, que se estaba interesando un representante de la delegación española diplomática, pero del gobierno español no hemos oído nada, ni tampoco ni una queja. Ni vamos cuando a han oír, expulsado ni lo vamos a oír. A 12 eurodiputados y diputados españoles de allí, en el que lo único que hemos escuchado es que no estaban acreditados como observadores. Bueno, en fin, ya contó ayer aquí Miguel Tellado de qué iba el asunto. Pero es cierto que es tremendo la situación, pero hay factores distintos a lo de anteriores oportunidades. Es verdad que el tema de las redes es fundamental, y lo estamos viendo. La reacción de la gente no tiene nada que ver con si hubiera un silencio informativo. Hoy, leyendo la prensa de allí, viendo, por ejemplo, el Universal, que es como el País de aquí, porque lo de Universal es todo madurismo, pero es que la gente se informa por otras vías. Y luego, la reacción de la región, de los países iberoamericanos, es verdad. No tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en otras ocasiones, y estamos viendo que gobiernos que son simpatizantes o incluso chavistas o prochavistas de tiempo atrás y de tiempo ahora, como por ejemplo Chile, como en Brasil, es que no están admitiendo ni tanto así lo que está ocurriendo en Venezuela, a diferencia de lo que pasa con el gobierno español, que están quedando como lo que son. Y luego también la unidad de la oposición, que esto también es nuevo. En los tiempos de Guaidó había, ¿dónde está Capriles? ¿Dónde está? Ahora mismo se nota primero concurrieron a las urnas como había que concurrir, y la victoria ha sido apabullante, porque han ganado de 70-30 o más, seguramente. Sí. No sé cómo terminará lo del recuento, cómo terminará lo de las actas. Yo creo que se va a encastillar Maduro. Ya lo estamos viendo, despliegue de las Fuerzas Armadas, la represión.
la gente en la calle me da la sensación de que es mejor también eso, tener un poco de prudencia y de paciencia, y la reacción tiene que ir por el lado internacional, la presión internacional. Leyendo el mensaje del señor Josep Borrell, te tienes que avergonzar también de cómo es la administración europea y en qué manos está ahora mismo lo que es Europa. Es que eso es Europa. Sí, pero ocurriendo lo que está ocurriendo. Es decir, si no hay una movilización de la opinión pública como está habiendo la movilización pública venezolana, la opinión internacional no se va a mover. Es decir, los intereses creados en el que hay no se van a mover, eso lo sabemos. Lo hemos vivido hace un poco, como es el aniversario de la primavera, entre comillas, que se había vivido en Cuba, ¿no? Es decir, con todo ese movimiento que parecía estar cerca, ha tocado el régimen de castrista, pues se mantuvo. Es decir, mientras la presión interna no insista, y la presión internacional, por supuesto que sí, y hay que seguir denunciando. Y ojo, todos los socios del gobierno de Pedro Sánchez, incluido, lógicamente, su adalid, como Rodríguez Zapatero, estaban ayer en La Habana avalando todo eso, ¿eh? Los Bildu, los Mases, los Podemos, etcétera, etcétera, estaban avalando el régimen. Esos son los socios de Pedro Sánchez. Esos son los que están propiciando el cambio del régimen constitucional en España, y por supuesto también la fractura territorial. Lo que ocurrió ayer en Cataluña es muy grave. Es decir, aquí algunos dicen, no, aquí es, no sé, estos creen que es como la balsa de piedra de Saramago, que tiene que romperse y trocearse no, la fractura se está produciendo. Es decir, las concesiones que ha hecho Pedro Sánchez está dispuesto a cualquier cosa para mantenerse en el poder, y el acuerdo que ayer, o el preacuerdo que se vislumbró en Cataluña, es de unas consecuencias tremendas. Vamos a financiar la independencia de Cataluña. Vamos a ir ahora a eso, porque hoy en la prensa, y es la pregunta que te quiero plantear, Vanessa, ¿cómo convive lo que está sucediendo en Venezuela, ese momento histórico para Venezuela y para el mundo y para las democracias occidentales, desde luego, y para las democracias que creen en la libertad, en la justicia, en la igualdad? ¿Cómo convive con lo que ha sucedido en Cataluña, que es la ruptura absoluta, aunque ya nada nos extraña, porque ya ha sucedido con la amnistía? La ley de amnistía es la ruptura también de la Constitución, y es una ilegalidad, bueno, pues como se ha demostrado y como muchos expertos y muchos tribunales y muchos jueces y muchas personas expertas están advirtiendo, y además están ahí los recursos. Y luego la situación del presidente del gobierno, que no nos podemos olvidar. Estas tres cuestiones, ¿cómo conviven hoy en la prensa? Bueno, y el protagonismo principal, Rosana, es doble. Por unanimidad, la imagen es Venezuela, en todas las portadas, esos jóvenes frente al ejército denunciando el fraude electoral de Nicolás Maduro, pero el titular de portada, también por unanimidad, es en clave nacional. Voy con el que me ha parecido más contundente o más completo, si queréis, que es el del diario El Mundo. Dice: Sánchez revienta la solidaridad fiscal a cambio de seguir aferrado al poder. Y en el otro extremo está hoy La Vanguardia, que dice que Esquerra acuerda investir a ella a cambio de un concierto económico solidario. Pero como escribe hoy Iñaki Ellacuría, Esquerra ha aceptado el soborno de Sánchez para liquidar a Puigdemont. Y en un día como hoy conviene recordar que los republicanos entregan la Generalidad en un giro radical por parte del mismo partido que empujó a Puigdemont a declarar la independencia. La razón ve en este pacto el sello del divorcio del independentismo, y la prensa catalana a su vez lo ve como un desafío a Puigdemont. Algunos medios ya dan por hecho que podría adelantar su vuelta, sobre todo después de que su abogado en Cataluña Radio, recordamos, reconociera que ya tienen contemplado ese escenario de volver, dejarse detener, y según su estrategia, pues eso contrapondría la imagen, la de Esquerra pactando con aquellos que detienen a Puigdemont. Por cierto, que Junts ha convocado a las 11 de la mañana de hoy a su ejecutiva para analizar el contenido de este acuerdo y emitir después su valoración. En sus planes está, dicen hoy algunos analistas, crear una especie de clima de alzamiento popular, pero no podemos olvidar tampoco que la situación no es igual que en 2017, y la prueba la tenemos además solo con mirar al pasado sábado, cuando apenas lograba congregar, como decía Pablo Planas en Libertad Digital, a 1.500 jubilados en una fidegua popular. En cualquier caso, el pacto está en manos de los 8.700 votos de las bases de Esquerra, dice hoy el periódico de Cataluña. La Vanguardia titula: Conilla en manos de la militancia de Esquerra en su versión digital, aunque en realidad es España la que está en manos de esos 8.700 votos de las bases de Esquerra. Aunque las bases lo aprobaran, eso de que el gobierno y Esquerra llaman concierto económico solidario, estamos hablando de lo que se ha pactado con los republicanos, es la salida del régimen común y la modificación de la Ley Orgánica de Comunidades Autónomas. Lo explica hoy la prensa, que es la que necesita la aprobación después en el Congreso de los Diputados, donde está Junts. Por lo pronto va a haber que
ver que se vota este viernes porque el Partido Republicano lleva años en descomposición y esas tensiones internas han sido más escollo en esta negociación que las trabas que haya podido poner, si es que las ha puesto el PSC. Y al hilo de lo que comentabais, me gustaría recomendar a nuestros oyentes el artículo que firma hoy Javier Somalo en Libertad Digital, España en el espejo venezolano, porque hace alusión a esto. Claro. Dice, por la única razón de que Pedro Sánchez no se quiere ir del poder, que nunca le han dado las urnas, como Nicolás Maduro. Bueno, me hace mucha gracia porque estamos hablando continuamente del regreso de Puigdemont, el regreso, pero Puigdemont nunca viene, ni nunca regresa, nunca pisa. Luego, Junts se reúne, pero también se reúne la Ejecutiva Socialista. Todavía estamos a la espera de saber qué es lo que tiene que decir. Con Puigdemont es como esperando a Godot, ¿no? Sí, no termina de aparecer, pero terminará apareciendo, sin duda, como un aerolito. A mí lo que no estoy de acuerdo es que con algunos titulares que dicen que se ha roto la solidaridad. La solidaridad hace mucho tiempo que se rompió. Es decir, desde el punto y hora que funda el cupo vasco ya no hay solidaridad. Desde el punto y hora que el Fondo de Compensación Interterritorial no funciona, no hay solidaridad. Sí, pero el cupo vasco hay que reconocer que está admitido. O sea, esto está contemplado por la Constitución española. Esto que está planteando ahora el Gobierno de España no, pero vamos a ver, está admitido. El cupo, hay que distinguir entre el concierto y el cupo, no lo confundamos. El concierto está admitido. El cupo es una negociación bilateral que no está en negociación bilateral, en el que la posición de fuerza del País Vasco hace que los gobiernos de la nación acepten lo que le piden. Por tanto, está roto. Si en el cupo fueran dos posiciones equilibradas, podríamos hablar. Pero el cupo es el que distorsiona el concierto sobre el que hay que plantearse. Y luego, la solidaridad no es así. Es decir, las comunidades que están aportando la solidaridad son Madrid y Baleares, no Cataluña. Hace tiempo que Cataluña no aporta la solidaridad. Aquí lo que se produce es la ruptura de Cataluña. Cataluña ya vive, es decir, ha sacado a España de Cataluña. Y ahora se queda con las llaves de la caja, de su caja. Eso es romper, es tener un Estado propio. Claro, ¿para qué quiere las llaves de la caja? Claro, pues lógicamente cuestión. Va a administrar el dinero y va a dar una supuesta limosna que ya se encargarán de fijar en posición de la fuerza qué dinero es. Es decir, es que se rompe, no es que se haya roto la solidaridad, es que se ha roto la integridad de España como nación y luego se expulsa con esta segunda medida que ayer anunciaron Esquerra, a expensas de conocer los términos finales del acuerdo, es sacar al español de Cataluña. Por tanto, vamos a tener una situación, de hecho, con una Cataluña con un Estado propio. Es decir, ya lo de la Guardia Civil, de Cataluña no queda nada. Se ha desguarnecido la posibilidad de la proclamación de la independencia a través de las medidas que han ido tomando con relación a la negociación previa de esto. Por tanto, estamos en un proceso mucho más profundo. No es solidaridad. La solidaridad, desgraciadamente, hace tiempo que se rompió. Desde el minuto y hora en el que los presupuestos generales del Estado siempre dependieron del voto de oro de Cataluña, siempre se rompió esa situación. Por tanto, ya es una situación bastante en el tiempo. Aquí el golpe es más profundo. Cataluña ya es como un Estado propio, un sistema confederal y que mantendrá mientras le interese seguir financiado por el resto de España. España lo que acudirá en el rescate de Cataluña cuando haya una quiebra, cuando haya no sé qué, no sé cuánto. Ese es el papel que exclusivamente le regalan a España. Pero de momento se quedan con las llaves y con la Hacienda. ¿Qué diferencia hay con un Estado propio? No la encuentro. Tiene que haber una explicación por parte del Gobierno y del Partido Socialista. Veremos a ver qué justificación da a esto, porque de momento no han dicho nada. Y luego, por otro lado, también veremos a ver qué es lo que tienen que decir el resto de las comunidades autónomas. Luego vamos a hablar con la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, porque ya fue Azcón ayer el que advirtió que si esto sigue adelante, lógicamente van a ir con toda la fuerza de la ley en contra de lo que se va a aprobar en este preacuerdo, que es la tabla de salvación de Sánchez, como decía Paco, y mucho más profundo, porque entre otras cosas, y no nos podemos olvidar, se contempla la creación de una consejería de persecución lingüística, de amenaza lingüística para imponer de nuevo y garantizar la imposición del catalán, que es al final también lo que se pretende en Cataluña, ¿no? Y en lo que no han cejado en su empeño en todos estos años. Sí, lo de la lengua evidentemente a nivel de administración, en la calle lo del catalán ya está claro. Además, los estudios nosotros publicamos de vez en cuando algún artículo de Rafael del Moral en Voz Populi en el que va contando, bueno, pues cómo es realmente lo que se habla en la calle, lo que hablan las familias, y no se impone una lengua aunque te pongas como te pongas. Pero sí que es verdad que esta decisión pues va a desaparecer el catalán, el castellano, y se va a perseguir el español allá donde aparezcan no ya solo los rótulos, sino está en cualquier papelito de una administración del tipo que sea. Lo del pierde, pero ojo, muy importante, veta el acceso a cualquier posición, a cualquier
digamos, de la administración a la función pública, al acceso a aquellos que no dominen el catalán y por tanto sacan al español de ahí. Claro, es decir, por la propia dinámica se consolidará, pero es una situación práctica de apartheid el que se está generando. Le da esos visos de la administración visos catalana. de oficialidad, cosas que ya en algunos ayuntamientos se está haciendo, pero ahora ya va a poderse imponer en toda la región. De todas formas, Sánchez necesita que ella sea presidente de la Generalitat, porque su proyecto pasa porque ella sea presidente de la Generalitat, porque si no, toda su película de el apaciguamiento, del consenso, de la convivencia, de la conllevancia, de toda esa historia, se va por el sumidero y está dispuesto a lo que hemos visto, que consiste sencillamente en lo que ahora lo llaman concierto económico solidario, que dónde está la solidaridad si es más para mí y menos para los demás, que es alucinante. A mí me parece muy bien la reacción de Azcón, muy bien, porque el poder político que tiene el Partido Popular son los gobiernos autonómicos. Claro. Tienen que dejar oír su voz, igual que decíamos de la oposición en Venezuela, tienen que dejar oír su voz y además hacerse valer y además decir, oiga, que esto ni está en la Constitución ni es admisible. Lo que no puedes es decir cosas de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana por lo de la historia de ella, que la Generalitat, ¿qué nos importa? No, porque importa a toda España. No sé si tiene marcha atrás el asunto. No hemos oído todavía ni al PSOE ni al Gobierno, pero me da la sensación de que todo está atado y bien atado y súper pactado. Y bueno, y ahí estaba Sánchez la semana pasada. Si me permitís, vamos a seguir hablando de esta cuestión. Tenemos que hablar también de Sánchez, la declaración que va a tener dentro de un rato en Moncloa ante el juez Peinado, pero vamos a recomendar el Colacel. Yo insisto en el tema venezolano y en Elon Musk. Me parece que su acción, digamos, abriendo la red social a que todos los venezolanos puedan colgar y él mismo activamente distribuyendo la verdad, Freedom Venezuela, María Corina, Edmundo, me parece que es algo fundamental. No, es algo fundamental. Es que las batallas que no se dan son las perdidas. Es decir, tanto en ese ámbito de que estás hablando de Venezuela, pero también en el ámbito español. Es decir, los recursos que está planteando, por ejemplo, recientemente el Tribunal Supremo con relación a la constitucionalidad de la amnistía, o otros ámbitos que están en el ámbito de la impunidad, el que está tratando ahora mismo la audiencia de Sevilla para quizá plantear una cuestión prejudicial sobre la anulación de las condenas a los de los ERES, lo que hizo ayer el Tribunal de Cuentas con respecto a otro. Son batallas que hay que dar, porque en eso nos estamos jugando la libertad. Y luego otra cosa muy importante, la batalla del lenguaje. No hay apaciguamiento, José Alejandro. Apaciguamiento no hay. Si tú te entregas y claudicas a lo que te exige el chantajista, eso no es apaciguamiento, eso es claudicación. Y hay que decirlo. Es decir, es la misma estrategia que López Obrador en el propio México decía, no, yo apaciguo a los narcotraficantes, no los persigo, es una forma de apaciguar. No, es entregarte a ellos. El verso que venden ellos. Claro, pero por eso precisamente que el verso y el argumento y el lenguaje gubernamental no se apodere nosotros. Lo de Cataluña no es apaciguamiento. Cataluña está consiguiendo los objetivos que se planteó con un golpe de Estado en Cataluña en el 2017. Bueno, y ahora es lo que y ahora de todas formas lo que se pretende, o creo yo que lo que se pretende es dotarles otra vez de los instrumentos para volverlo a hacer o ya directamente ponérselo en bandeja de plata, Paco, porque si tú les estás dando esa independencia económica, esa hacienda propia, esa financiación propia, esa gestión de los impuestos propios, más luego la verificación, digamos, de un sistema de imposición lingüística, ¿no?, que ha destrozado a miles y miles de familias, que ha expulsado de Cataluña, como ha expulsado a los venezolanos de Venezuela, ¿no? Ese sistema, digamos, de régimen absolutista, pues lógicamente al final les estás propiciando ese nuevo golpe. Rosana, que a lo mejor ya no le interesa ni la independencia, más rentable el independentismo. No lo sé. Es decir, tú vives como si fueras un país independiente, pero siempre haces que el resto del Estado sea una colonia que acude en tu socorro en todos los sitios. Si tú tienes un problema te rescata, etcétera, etcétera. Por tanto, ya es un momento de conveniencia. Ya viven como un Estado propio. Ya el Estado, es decir, España ha desaparecido. Sus instituciones no están presentes allí. No atienden al Tribunal Constitucional. No atienden a los tribunales de justicia. La resolución esta que están aplicando con respecto al catalán quiere decir que no van a aplicar las sentencias. De hecho, no las están aplicando. Ojo, con
el apoyo del PSC, porque aquí nos centramos mucho en el independentismo, en el Esquerra Republicana de Cataluña, pero esto solamente ha sido posible por el PSC y por Pedro Sánchez. Ellos son los principales responsables. No echemos la responsabilidad al independentismo. El independentismo ya sabemos que eso es lo que pretende. Lo que hasta ahora no había ocurrido era eso. Y ojo, el PSC hace mucho tiempo, ya recuerdo hace algunos años, cuando estaba dirigiendo El Mundo, que ya nos mandó un artículo justificando que la transferencia de la Hacienda catalana a la Generalitat al 100%. Es decir, que ese es el proceso a largo plazo del propio PSC, del grupo del PSC. No nos engañemos, todo eso es posible por el Partido Socialista a nivel nacional y el PSC. Y yo me pregunto una cosa, es decir, ¿cómo se va a atrever María Jesús Montero a pisar Andalucía? Ella que dijo, y hay algunas declaraciones al respecto, que iba con uñas y dientes se iba a oponer a ese cupo. Sí, ahora vamos a recordarlo precisamente. ¿Qué ha sido de esas uñas? ¿Qué ha sido esto de esos Ahora dientes? vamos a recordar una andaluza legitimando hace el 15 privilegio. días o menos. Efectivamente, Claro. sí. Bueno, vamos a recomendar el Colacel, que nos habíamos quedado dándoselo a Elon Musk. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días. Muy buenos días. Ni la salud ni el envejecimiento se van de vacaciones. Por eso es importante seguir nutriendo desde dentro nuestro cuerpo para que lo notemos también por fuera. Todos queremos vernos y sentirnos jóvenes, ¿verdad? Sentir que nuestro organismo es dinámico por dentro y por fuera, lo que equivale a mantener a raya los radicales libres, a nutrir nuestro organismo desde dentro para que lo notemos desde fuera. Lo nota nuestra piel, también el pelo, las uñas, hasta nuestra sonrisa. Y lo hace cuando suplementamos con el suplemento más potente y mejor formulado del mercado, Colacel Antiox de Mundo Natural, que nos ayuda a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción de colágeno. El resultado, pues lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera. Al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos, llamen al teléfono 914460000. También pueden preguntar a su farmacéutico dietista en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. A las 9:22 de la mañana nos vamos a la Mutua. Hola. A ver, ¿qué opináis de esto? ¿Os parece normal hoy en día que si te quedas tirado con el coche en mitad de la nada, tu compañía tarde mucho en ir a por ti? Pues os aconsejo que si alguna vez os pasa esto, le digáis adiós y os paséis a la Mutua, que además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app para que te compliques menos y ahorres más. Consulta condiciones en Mutua.es. Rápidamente, el tiempo con Repsol. 30 de julio, calor, como es lógico y normal, cerca de los 40 grados prácticamente todo el país. Van a descender un poco las temperaturas en el Cantábrico y en Galicia, pero ya les digo que 38 grados prácticamente en todo el interior peninsular. Las mínimas no van a sufrir grandes cambios, se van a mantener en el entorno de los 25 grados en el litoral del sudeste y en las zonas del Ebro y del Guadalquivir. En el centro peninsular, ahora mismo en Madrid, 23 grados, hoy la máxima será de 37, nada, esto algo totalmente llevadero. La máxima de las máximas en Badajoz, 42 grados, que sinceramente, Luis, tampoco me parece, y te miro a ti porque lo podemos hacer mejor, ¿no? lo podemos hacer mejor. Y la mínima luego con 19 grados, aunque estará Federico seguro que viendo aquí, a ver en mi pueblo, porque ayer es verdad que teníamos la mínima en Lugo y decía, esto es imposible, si en mi pueblo estamos a 15 grados, pues oye, a lo mejor tiene razón Federico. Voy a mirar a ver Orihuela del Tremedal, a ver si aparece aquí. Pero lo mismo es, claro, a nivel de capitales de provincia, sí, ¿no? Sí. El barómetro. Bueno, no lo sé, esto El ya sabes termómetro. que, mira, tú metes en el buscador Orihuela Alicante, no, Orihuela del Tremedal, Teruel, vamos a ver. Pues no, mira, 23 grados, Federico. Mínimas de 23 mínimas de 17. Sí, mínimas de 17. Ay, es verdad. Oye, perdona, mínimas de 13 grados el sábado en Orihuela del Tremedal. Pues tiene razón el jefe. No, si es que los jefes siempre tienen razón. Sí, claro si no que se sí. le da. Y si no se le da, sí. Menudo frío en Orihuela del Tremedal. En fin, 13 grados. hasta aquí el tiempo con Repsol. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con 1 kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. Y hasta ahora abre la bolsa, Luis, ¿cómo abre? Bueno, pues tenemos que contar, Rosana, que el IBEX 35 abre en positivo, se anota un 0,46% en este momento, unas décimas en positivo, casi medio punto, 11.171 puntos para el selectivo, donde hoy se presta mucha atención a la presentación de resultados de numerosas compañías, ya las vamos conociendo, tenemos a Indra, FCC, Acciona, también vamos a conocer los resultados de ACS que están a punto de salir y conocemos también el dato de inflación que se modera en julio al 2,8%. Esto no quiere decir que bajen los precios, sino que siguen subiendo un poquito menos, en este caso el 2,8%, nos dicen los especialistas, por el abaratamiento de la electricidad, pese a que se están marcando máximos en los últimos días, y los alimentos. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes. Por supuesto, te seguimos leyendo en Libertad Digital, en Libre Mercado, y te seguimos escuchando. Vamos con la noticia de interés cultural de la ONCE. Verónica. Pues sí, porque nos acercamos al Museo del Prado, que coincidiendo con los Juegos Olímpicos, pues proponen un recorrido de 30 cuadros que enlazan deporte y pintura, y entre ellos, por ejemplo, Prometeo de Rubens, en el que vemos ese personaje del Olimpo con la llama, o las lanzas de Velázquez, que es un signo de respeto hacia el rival que has derrotado. Bueno, el cuadro de las lanzas, el famoso cuadro de las lanzas. ¿Visteis la ceremonia inaugural? Me imagino que sí, ¿no? Nos habéis podido... Yo he leído hoy lo de Ignacia de Pano en Voz Populi y no necesito más. ¿Qué os pareció? O lo de Rosa Martínez el domingo. O lo de Rosa Martínez ¿Con qué momento os quedáis de la gala? Dion, yo. Con Celine. Sí, lo que he visto, Celine Dion. Lo del globo me gustó, pero lo de Celine Dion me pareció fuera de serie. Maravillosa. Y sobre todo después de Porque ver el de la Santa documental. Cena no vamos a hablar. No, de la Última Cena no hablamos. Sobre todo Ni después del Sena. de ver el... Oye, vaya espectáculo del Sena. Después de bañarse la alcaldesa, darse un baño como el de Fraga en Palomares en su día, que no hayan podido utilizar el río para ninguna competición hasta ahora. Después de gastarse una millonada como se han gastado, ¿no? Pero es tremendo. Bueno, no estuvo mal el momento María Antonieta tampoco, el momento de la cabeza. Y luego lo que tú dices, Celine Dion, después de conocer y de ver su documental, ¿no? Con la enfermedad degenerativa que padece, bueno, ver que ha podido, ¿no? Cantar, aunque sea, y que no sé si de manera ya definitiva ha recuperado la voz, o solamente por ese pequeño fragmento, ¿no? Que es lo que ella dice, ¿no? Esa rigidez que tienen las cuerdas vocales. Claro, lo que pasa es que la enfermedad que tiene, que es la rigidez en esos músculos, al parecer le impide dar un gran recital, un concierto, porque al poco tiempo de empezar a cantar, esas cuerdas vocales se ponen rígidas y ella no alcanza las notas, no le sale la voz. Sin embargo, esos 2 minutos y medio, 3 minutos, a lo mejor sí que es posible. Ahora es grandiosa. Emocionante, momento emocionante de la ceremonia fue lo de Celine Dion, y luego también el Nadal que hizo con Zidane cuando hicieron la antorcha, por favor, eso es para guardar. Mejor momento. ¿Cómo nos quieren los franceses? Por lo menos a Nadal. Hemos pasado del París de la libertad, la igualdad y la fraternidad al Hueque París, ¿no? Sí, es una cosa tremenda de generación, ¿no? Para diversidad, como recordaba, creo que era Rosa Martínez precisamente, la que se produjo en Barcelona, con artistas de todo pelaje, de toda condición, etcétera, etcétera. Perdona, y ese momento de las Olimpiadas de Londres, cuando la reina aparece al lado de James Bond y se tira en helicóptero, bueno, lo que todo el mundo pensaba que era la reina, que obviamente no era la reina, pero sí que estaba con el mismo vestido luego en el palco. Bueno, por también favor. fue fenomenal. Eso es, o Mr. Bean. ¿Os acordáis de ese momento del piano de Mr. Bueno, es que es verdad, esa ceremonia también estuvo muy bien. Sí, porque tenía ese punto del humor británico tan ironía característico. tan suya. A mí me encantó, pero bueno. En fin, vamos a hacer una pausa y vamos a charlar, si os parece, con Mar Vaquero, que es la vicepresidenta del Gobierno de Aragón. Es la mañana. Es radio.
Bueno, pues vamos a seguir hablando, por supuesto, de ese preacuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista de Cataluña, que rompe definitivamente, o al menos eso es lo que nos anunció, con el sistema fiscal del régimen común, y que va a permitir a Cataluña tener una situación de privilegio, ¿no?, ante el resto de los españoles para recaudar y liquidar los impuestos. Está por confirmar todavía este acuerdo por parte del Partido Socialista, que reúne a su ejecutiva a partir de la 1 de la tarde. También lo tiene que ratificar las bases de Esquerra Republicana de Cataluña, y como les venimos comentando desde primera hora de la mañana, el primero en reaccionar ayer desde las administraciones regionales fue Jorge Azcón, el presidente de Aragón, que ya anunció acciones legales si no hay marcha atrás en este preacuerdo. Mar Vaquero es la vicepresidenta de este gobierno, también portavoz del gobierno de Aragón. Doña Mar Vaquero, ¿qué tal está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues la verdad es que escandalizados una vez más, ¿no?, por un acuerdo que vuelve a ser un ataque y una erosión democrática. ¿Qué pasos son los que va a dar su gobierno, el gobierno del que usted es vicepresidenta, si finalmente se confirma este preacuerdo que anunciaba ayer Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista de Cataluña? Pues ante un chantaje de semejante dimensión, tal y como anticipó ayer ya el presidente Azcón, vamos a dar la batalla legal contra este atropello ilegal y, desde luego, inconstitucional, porque una vez más se saltan la Constitución y llegan acuerdos por la gatera para la salida de la financiación del régimen común de Cataluña, y todo ello, además, pues como una merma y un ataque a la igualdad, a la solidaridad fiscal, a la libertad también, porque también afecta un principio tan importante como es la libertad, y también a la seguridad. Yo creo que estamos ante un paso más a ese proceso de desmembración de España al que se ha sometido Sánchez, y bueno, pues ante ello, lógicamente, pues todos tenemos la obligación de actuar para defender los intereses en nuestro caso, de los aragoneses, pero del conjunto de los españoles. Marta Rovira, en reiteradas ocasiones, ella ha adquirido lógicamente un protagonismo en los últimos días extraordinario, aunque su partido está absolutamente descabezado y está en una crisis absoluta. Hablaba de la llave. Nosotros queremos esa llave de la caja. Los datos que tenemos hasta hora de la mañana son todavía escasos. Entiendo además que el Gobierno va a dar unas explicaciones, y el Partido Socialista, que van a pasar por una serie de justificaciones que incluso podrían, no sé si de alguna manera, comparar este modelo con el modelo alemán. En cualquier caso, bueno, ellos van a tener, o reclaman, o han pactado tener esa hacienda propia, gestionar los impuestos, empezando por el 100% del IRPF, el impuesto de sociedades, también el IVA. Económicamente, ¿qué supone esto para el resto de España y para el resto de comunidades autónomas? Porque luego tiene efectivamente esa lectura política a nivel nacional, pero económicamente, ¿qué supondría esto para el resto de comunidades autónomas ante esa situación de privilegio ya de Cataluña? Pues lógicamente, al romper con el principio de solidaridad fiscal y solidaridad territorial, lo que va a suponer es una merma. Eso es lo que esperamos todas las comunidades autónomas, y no tardaremos en verlo. Si de la caja común se reserva un privilegio fiscal, se reserva un reparto totalmente desproporcionado e insolidario para una comunidad autónoma como es Cataluña, pues el resto lo vamos a sufrir. Esto es lo que va a colocar al resto de españoles en una situación de desequilibrio, y desde luego nosotros ya estamos empezando a pensar que los servicios públicos tan básicos e importantes como es la sanidad, la educación, los servicios sociales, infraestructuras estratégicas, pues lógicamente van a sufrir pues un ataque importante y una merma, y no tardaremos en verlo. Es obvio que en estos momentos estamos pensando que por qué un aragonés del Alto Aragón pues va a tener mayores dificultades para tener un servicio sanitario, por qué vamos a tener mayores problemas para prestar nuestros servicios educativos, sobre todo en comunidades autónomas donde desde hace tiempo pues estamos esperando que se llegue a un sistema de financiación justa. Sánchez, en su agenda en el 2018, priorizó como uno de los principales puntos el llegar a negociar esta financiación, que estaba ya caducada desde el 2009, y lo que nos encontramos es un servicio a la carta en Cataluña, donde el único objetivo es que Sánchez pueda salvar los problemas de escándalos personales, familiares y relacionados con la corrupción. Es lo único que en estos momentos se está
tratando de salvar. Y todo ello con los independentistas, con aquellos que quieren romper la unidad de España y con un prófugo. Esto es un tema de entrepillos ante el juego y que desde luego no podemos permitirlo y tenemos que levantar la voz y, como digo, utilizar todos los instrumentos legales pues para tratar de parar este atropello. Enseguida doy la palabra a Paco Rosell y también a Alejandro Vara, que me acompañan aquí en el estudio, también le quieren hacer preguntas, pero me gustaría, señora Vaquero, que escuchase el siguiente testimonio, es el de la vicepresidenta, la señora María Jesús Montero. Hace tan solo unas semanas decía esto. Y nunca, en ningún momento, se ha planteado que el Partido Socialista o el Gobierno comparta la cesión del 100% de tributo ni a esta ni a ninguna otra comunidad autónoma. Pero como esta, se han dicho muchas mentiras. Claro, ¿qué se le dice o cómo se le responde a la vicepresidenta del Gobierno después de hacer esta declaración y de confirmar que el Gobierno, una tras otra, no va diciendo, bueno, o planteando situaciones que luego el mismo Gobierno tiene que justificarlas porque son mentira, ¿no? Porque nos mienten descaradamente? Es que esto lo decía la vicepresidenta hace tan solo unas semanas, que esto jamás iba a suceder, y hoy nos encontramos con el acuerdo en los periódicos. Pues ese es el titular permanente del Gobierno de España, instalados en la mentira permanente, y por eso digo que ataca el principio de seguridad. ¿Qué seguridad ofrece a todos los españoles un Gobierno que está dispuesto a todo, a saltarse cualquier tipo de principio constitucional, a saltarse la ley? Y lo que está claro que sin el cumplimiento de la ley no hay Estado de Derecho, no hay libertad, no hay democracia, y este Gobierno nos está llevando a eso, el Gobierno de la mentira, donde el propio Illa reconocía que era imposible llegar a un acuerdo ante las exigencias previas de los independentistas para investirle presidente, que esto no se podía hacer, esta financiación especial, singular, privilegiada, porque estaba fuera de la Constitución, y hoy estamos hablando de que esto ya se ha ejecutado por este Gobierno, un Gobierno de la mentira, y que desde luego tiene ya, y lo tenemos que ver, todos los tics autoritarios y totalitarios. Paco, Alejandro. Sí, yo me gustaría hacerle una pregunta. Es evidente que el Gobierno siempre que dice nunca jamás quiere decir por ahora, evidentemente, ¿no? Porque termina confirmando lo que niega sistemáticamente, y esta era una asignatura que evidentemente una concesión que iba a hacer el independentismo desde el primer momento, desde los pactos que permiten que Sánchez esté en el poder. Pero a mí me gustaría hacer una pregunta, es decir, ¿cómo se hace frente a esta situación que evidentemente es inconstitucional? El mismo hecho que califiquen de solidario el cupo que se quiere sacar adelante quiere decir que van a dar gato por liebre, evidentemente, pero me gustaría, yo veo dos vías: una, la movilización por parte de los que se oponen a ello, supongo que el señor Paje se sumará a ella después de las declaraciones que viene haciendo en las últimas horas, y por otro lado, cómo se afronta esto desde el punto de vista legal, sabiendo que tenemos un Tribunal Constitucional en el que sistemáticamente le saca las castañas del fuego al Gobierno, ya sea en temas de corrupción como el de los ERES o en otra circunstancia. Me gustaría saber cuál es la posición o cuál cree que puede ser la estrategia para frenar esta quiebra, no solamente de la solidaridad, que ya hace tiempo que estaba bastante mermada, sino de la integridad territorial de España, porque esto es un factor que permite, si tú tienes la financiación, la hacienda, pues ya vives como si fueras un Estado independiente, ¿no? Pues efectivamente, ante semejante ataque a la legalidad, pues el arma que tenemos es la ley, y eso es lo que vamos a hacer. Desde el Partido Popular creemos en nuestras instituciones, a pesar de, tal y como ha comentado, los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, la utilización que está llevando a cabo de las instituciones. Por eso hablaba de esos tics autoritarios y totalitarios de los que tenemos que hablar, porque lo estamos viendo todos los días. Pues tenemos que defender la libertad y la democracia con la ley. Por eso digo que vamos a dar la batalla legal. Y desde luego es lo que también estamos preguntando aquí en Aragón: ¿qué va a decir el Partido Socialista? En nuestro caso, ¿qué va a decir el PSOE de Aragón? Solo hemos oído a Paje. ¿Qué va a decir en nuestro caso Lambán? ¿Qué va a decir la portavoz parlamentaria? ¿Van a defender a los aragoneses o van a defender y se van a someter una vez más a Sánchez? Yo creo que esa movilización no solamente tiene que estar encabezada por aquellas comunidades autónomas que claramente vemos esto como un ataque y una merma de nuestras políticas de bienestar, de nuestras políticas de prosperidad, de la generación de oportunidades en nuestros territorios, sino que es una movilización
a la que también se tendrían que poner a la cabeza aquellos socialistas que ven cómo claramente se está derrumbando una alternativa, un modelo de gobierno que siempre había estado vigente. Por lo tanto, yo creo que estamos en una situación grave donde obviamente se está llevando a cabo la desmembración de España poco a poco con todas y cada una de estas medidas y solamente por la voluntad de una persona, en este caso, que es Pedro Sánchez. Sí, y eso es lo que en estos momentos tenemos que combatir. Ayer se registraron esas declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, del señor Paje. El señor Lambán acaba de publicar un mensaje precisamente en la misma línea en la red social X. Alejandro Vara, quería hacerle una pregunta. Sí, Mar, buenos días. Buenos días. Usted ha hablado de Lambán, es cierto que ahora ha salido con un mensaje, pero ¿tiene algún tipo de contacto, ustedes como gobierno, en Aragón con la oposición, es decir, con el Partido Socialista, con Lambán? ¿Tiene algún tipo de conversación? Porque al final estas iniciativas, esto que está planteando Esquerra con el pacto con el PSOE, con el PSC y PSOE y el Gobierno de Madrid, el Gobierno socialista, es evidente que hace daño a la sociedad aragonesa, a la población aragonesa y la del resto de España. ¿Ustedes tienen alguna relación con el PSOE en su comunidad? Pues hombre, obviamente hay verdad, conversaciones entre los diferentes portavoces en el ámbito parlamentario, pues tenemos permanentemente contactos, debates, pero desde luego en el Partido Socialista de Aragón lo que siempre hemos visto es que, por un lado, las declaraciones de Lambán, sus tweets, que son ya muy conocidos, a la hora de resolver esas cuestiones a nivel parlamentario, siempre se ha votado lo que quiere Sánchez. Lo hemos visto en casos anteriores con los indultos, con la amnistía, también con temas de financiación, pero al final en las Cortes siempre es el mensaje de Sánchez. Miren, a lo largo de todos estos meses y sobre todo en estos días de atrás estamos viendo cómo la portavoz parlamentaria, Maite Pérez, quien ahora pues representa al Partido Socialista en las Cortes, redacta un guión y todos los días tiene que salir a decir algo en contra del Gobierno de Aragón. Yo espero que hoy la señora Pérez salga también a la sala de prensa de las Cortes de Aragón para defender los intereses de todos los aragoneses. Si coge ese atril todos los días para defender los intereses de los aragoneses, yo espero que también lo haga hoy ante uno de los mayores ataques que está perpetrando, en este caso, el Gobierno de España, con la complicidad de todos los independentistas para defender los intereses de los aragoneses. No vale solamente las palabras, no nos valen los tuits de Javier Lambán porque son irrelevantes, no sirven para nada más que para levantar titulares, pero desde luego lo que esperamos es que en estos momentos el Partido Socialista de Aragón se plante y se sume al Gobierno de Aragón para defender los intereses. Bueno, y si damos un paso adelante, tendremos también otra tribuna, que es la del Consejo de Ministros, donde hoy va a comparecer la señora Pilar Alegría, que pasa por ser también una de las candidatas o la candidata mejor situada para liderar el nuevo Partido Socialista en Aragón. Yo no sé si ella va a ir también en esa línea de defensa de los intereses de los aragoneses. Creo que no, señora Vaquero. Pues bueno, hasta ahora ya hemos visto que la postura es la misma, un sometimiento total a Sánchez y desde luego dando la espalda a la defensa de los intereses de todos los aragoneses. Como decimos, no nos bastan las palabras, son los hechos. Vamos a registrar, si es que nos ha registrado ya desde el Grupo Parlamentario del Partido Popular, iniciativas y veremos qué es lo que vota el Partido Socialista de Aragón. Pero hasta ahora hemos visto que una cosa es los tuits de Lambán y otra cosa es que luego se vota. Es decir, su propio grupo parlamentario le está dando la espalda al secretario general de Aragón, porque votan todo lo contrario a las manifestaciones que está haciendo Lambán en los últimos meses. Bueno, doña Mar Vaquero, estaremos muy pendientes, por supuesto, de todas las novedades que se produzcan al respecto de este prepacto, del cual todavía no tenemos toda la información, por supuesto, y todavía queda por reaccionar hasta el Partido Socialista, el propio Ejecutivo. En fin, en esta semana, en estos días, vamos a tener, lógicamente, más información al respecto. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Que tenga usted un buen día. Muchísimas gracias, pero lamentablemente creo que todo es susceptible de empeorar y que todavía nos llevaremos mayores sorpresas cuando conozcamos el contenido de ese acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias por atender la llamada. Muchos días.
Buen día. En fin, esta es la situación. Bueno, una de las grandes cuestiones, claro, es saber si, lógicamente, yo creo que al final todo confluye, ¿no? Si este pacto es el producto, digamos, de esa única alternativa que le queda a Sánchez debido a la situación que tiene que afrontar, o si puede más la reclamación de los independentistas para volver otra vez a reubicarse, digamos, en la escena política en Cataluña. Muy rápido, nos quedan unos minutos. ¿Qué es lo que va a pasar hoy con Sánchez en Moncloa, en esa toma de declaración con el juez Peinado? Sánchez, aparte de convertir la Moncloa en un centro de negocios de su mujer y de él, porque esto no solamente es el caso Begoña Gómez, sino el caso del matrimonio Sánchez-Gómez, Sánchez busca hacer de la Moncloa un fortín. Entonces no puede perder el poder, entregará todo lo que sea menester para mantenerse en el poder y organizar su defensa desde el poder. Porque desde el poder tiene un manejo de las instituciones que están utilizando, digamos, como auténtico guardia pretoriana, empezando por el Tribunal Constitucional, siguiendo con el Fiscal General del Estado. Por cierto, denunciados en el último informe que ha hecho la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en España. Y aquí no pasa nada, absolutamente no pasa nada sobre esa situación, o en la última resolución del Tribunal Constitucional. Por tanto, Sánchez se va a aferrar al poder. ¿Qué puede ocurrir hoy? Evidentemente que Sánchez tenga que declarar como testigo sería lo peor que le podría suceder, porque como testigo no se puede mentir, y sabemos que Sánchez ha hecho de la mentira prácticamente su manual de resistencia y se sentiría, pero tampoco nos engañemos, Sánchez también promete cada renovación hacer guardar la Constitución con lealtad al rey, y ya sabemos las consecuencias de la política de Sánchez, no nos engañemos. Por tanto, me parece un hecho gravísimo, un hecho histórico, que por primera vez una comitiva judicial se plante en la puerta de la Moncloa y le tome declaración al presidente como testigo. Eso ya obligaría a dejar el poder a un presidente, porque lo dijo, en un presidente el principal carácter es su ejemplaridad, está impuesta en duda. Por tanto, yo creo que eso ya obligaría a haber dimitido, pero Sánchez no va a dimitir. Ha constituido un fortín y nos esperan días muy duros, porque cuando tú te atrincheras en el poder en los términos que hace Sánchez, cualquier cosa es posible. Alejandro. Estamos en un hecho sin precedentes. Es verdad, nunca en la vida ningún presidente del gobierno europeo ha tenido que declarar por un caso de corrupción de su esposa. Tiene que ir el juez, además, a la sede de presidencia del gobierno, que se ha convertido en una especie de centro de negocios de Begoña Gómez. Yo creo que no va a declarar. Me da la sensación de que se va a acoger a que, como puede no declarar contra su mujer por el grado de la familiaridad directa, va a abstenerse de hacer alguna declaración. Primero para no meterse en líos, luego para no contradecirse, luego porque querrá que este trance pase cuanto antes, que sea rápido, y luego para no darle comba al juez. Y hay que decir que olé el juez Peinado, eso hay que decirlo, porque los ataques que está sufriendo, yo creo que ese ensañamiento tampoco tiene precedentes en este país. Hay que recordar a Barbero, hay que recordar al juez Alaya. Realmente tiene reincidencia por parte de los mismos y con parecidos argumentos, incluso metiéndose en su vida privada, en su vida familiar, en los casos de Barbero y de Alaya. Es una recurrente. Es decir, cuando tú comprometes al poder, investigas al poder, te enfrentas con esa situación. Yo le preguntaba a Miguel Ángel Pérez a las 8 de la mañana, no sé si habéis podido escuchar, cómo va a ser un poco la escenografía, ¿no? Porque eso también será importante, sí. ¿No? Lo que tú dices, Paco, ver a esa comitiva judicial entrando en Moncloa para tomar declaración al presidente del gobierno ya es una imagen que por sí misma valdría, bueno, pues, no sé, 50 artículos de prensa, ¿no? Y luego que se va a grabar en audio y en vídeo, lo cual quiere decir que aunque esté callado el presidente del gobierno, vamos a poder oír las preguntas del juez, lógicamente, y la colaboración del presidente del gobierno con la justicia. Y las partes, las preguntas del juez y las preguntas de las acusaciones. De las acusaciones. La pregunta que hoy trasladamos en la portada de Voz Populi es muy esclarecedora al respecto. Otra cosa es que él no responda, pero ya las preguntas le comprometen. Pero queda grabado, con lo cual quiere decir que él también tiene que estar pendiente, y Pedro Sánchez de esto de comunicación algo sabe, tiene que estar pendiente también de ver lo que dice y lo que calla, aunque calle permanentemente, según como sea el interrogatorio, también a lo mejor en un momento dado, no lo sé. Todo es posible, ¿no? Todo es posible hasta que salga imputado hoy. Bueno, hoy estaremos muy pendientes. Los oyentes, Silvia Ribeiro, buenos días. Buenos días, Rosana. Pues parece que al presidente le faltan manos y pies para ir tapando todas esas vías de agua que tiene a su alrededor. Cataluña, lo estabais mencionando ahora, Begoña, la posibilidad
postura también del Ejecutivo respecto a Venezuela. Hoy declara ante Peinado y el juez va a ir acompañado de la representante legal de Vox y también de la Fiscalía. Bueno, pues uno de nuestros oyentes, Marcos, ha renombrado al fiscal general del Estado, Álvaro Tarek William García Ortiz. Para él, España ya es Venezuela. Les escuchamos tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Vamos a escuchar a los oyentes, Silvia. Sí, vamos a empezar, si te parece, escuchando qué opinan de la declaración de Sánchez hoy ante el juez, pero como decías antes, Rosana, lo que está pasando aquí no se puede desligar de lo que está ocurriendo también en Venezuela y por eso vamos a seguir escuchando, si os parece, testimonios de venezolanos residentes aquí en España. Algunos, como el de nuestro oyente Luis Agui, deberían remover alguna que otra conciencia. Hoy es otro día histórico para una nación tan vieja como la española. Otro día de ignominia. Parece mentira que el peso de una nación, que la dignidad de una nación esté hoy sobre las espaldas de un juez, de un juzgado normal y corriente. Es que lo cuentas y no te lo puedes creer. Si la agenda de Pedrito está así de llena para el día de hoy, es porque sabe que la declaración le va a tomar muy poco tiempo. El silencio de un testigo en un procedimiento criminal no le favorece tanto, en este caso a Pedro Sánchez, porque el juez, en su libre función valorativa de la prueba, de las pruebas que va viendo para instruir el proceso penal, tiene muy en cuenta cuáles son los silencios. Y máxime en el presidente del gobierno, que ha dicho que su total valoración, complicidad por la justicia. Entonces, si calla, a veces otorga. Por si tienen ustedes alguna duda de lo que está haciendo José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, yo se lo digo. Está cogiendo experiencia de cómo se lleva una narcodictadura para después aplicarla aquí. Acabo de oír ahora mismo la conversación que ha tenido Rosana con Víctor. Queridos españoles, si seguís votando al señor Perico, a los de Podemos y a los de Sumar, los próximos somos nosotros los que nos vemos como estos pobres periodistas que están haciendo su trabajo. Abran los ojos. Yo no creo en el apoyo internacional porque al final son solo palabras, pero lo que está pasando en Venezuela desde hace muchos años es un genocidio. Un obrero que gana entre 5 y 10 dólares mensuales no tiene cómo comer bien, si se enferma no hay medicina, no hay quien lo opere, los hospitales son un desastre total, sucios, sin maquinarias, todo esto genera muerte y al final es un genocidio, pero no hay nadie que se preocupe en realidad por lo que está pasando. La verdad que estamos sumamente preocupados por lo que está pasando en Venezuela. El régimen de Maduro lamentablemente va a morir matando. Si no sale en esta oportunidad, que nos olvidemos. Ayer hubieron manifestaciones, intentaron entrar a la embajada de Argentina violando todos los derechos internacionales. Hay muertos. Dios mío, ¿qué más hay que esperar para apoyar a Venezuela? Por favor. Tenía la esperanza de que ahora con las elecciones pues se nos pudiera abrir la oportunidad de regresar a nuestro país, a nuestra casa, con nuestros familiares, nuestros amigos, con todo eso, todo aquello que conocemos y que nos formó como personas. Y bueno, lamentablemente pues nos hemos dado cuenta de que hemos sido vilmente robados. No tengo palabras. Yo, por ejemplo, mi padre va a cumplir 84 años y no sé siquiera si lo voy a poder volver a ver. Esto es muy, muy duro. Todo mi apoyo y toda mi fuerza a Venezuela, a todos los venezolanos que viven en España, y hago un llamamiento a que nos unamos todos y nos concentremos, salgamos a la calle, hagamos lo que tengamos que hacer para mostrar nuestro rechazo absoluto al opresor Maduro y a la corrupción de estas elecciones que han sido lamentables. Es tremendo, por eso es inaceptable, ¿no? Que todavía haya gente que justifique, ¿no? La dictadura, una dictadura tan vil, tan cruel, tan sangrienta como la de Maduro, ¿no? El mayor acto revolucionario que se podría hacer ahora es ponerse en el lugar de todas estas personas y en el lugar de todas estas víctimas. Cuando desde el supuesto progreso, políticas progresistas, de la empatía, de no se sabe qué, se pisotean los derechos fundamentales, y que esos derechos fundamentales tiene el de la libertad, el del bienestar, un país rico como es Venezuela y un país que ha sido libre durante mucho tiempo, en el que siempre se dijo que allí no podía pasar lo que estaba pasando en otros sitios, terminó pasando y terminará pasando aquí inevitablemente. Eso es así, pero hay que ponerse en la piel de cada uno de estos oyentes que están exiliados de su país sin poder ver a sus familiares y está sufriendo todo esto, y esto está siendo bendecido
por el gobierno de España. Hay que decirlo en esos términos. Tácitamente está, y con Rodríguez Zapatero, un expresidente que se está enriqueciendo, está haciendo una auténtica fortuna con el daño que está causando no solamente a Venezuela, sino a otros países, que lo toleremos aquí en España. Es indigno todo esto. Y por tanto, el mayor acto revolucionario que podemos hacer es ponernos en el papel e intentar revertir esa situación de las personas que están llamando. Y sancionar y por supuesto, denunciar no solamente al expresidente del gobierno Zapatero, que como bien dices se está enriqueciendo con esta situación, sino a Pedro Sánchez, que está avalando también esta situación porque es la persona que confía, de su confianza, en este caso Zapatero, y por supuesto todas aquellas personas que siguen recurriendo a argumentos torticeros, sectarios, como el embargo, ¿no?, a Venezuela para justificar, digamos, la crisis económica del país y la situación económica del país, que genera hambre, que genera decadencia, que genera eso, que los hospitales no tengan. No, hombre, no, esto es otra situación mucho más compleja. Hay muchos incluso que penalizan a la oposición. La oposición, es cierto, que tuvo una situación en el pasado lamentable en donde fueron incapaces de unirse y donde los intereses personales se sobreponían, ¿no?, al general, ¿no?, de la población. Ahora no, esto ha cambiado, lo ha hecho María Corina Machado y lo ha hecho Edmundo González Urrutia. Entonces, la situación es totalmente diferente. Sí, pero los errores no se pueden comparar con los crímenes, por supuesto, en modo alguno. Es decir, por supuesto, porque esa oposición ganó ya unas elecciones que no se le reconoció y que creó una legalidad paralela por parte del régimen de Maduro, y ahora se niega a reconocer esos datos, los errores que se pueden incurrir por todo proceso, pero aquí estamos hablando de derechos fundamentales que están independiente de que hay determinadas fuerzas políticas estén a la altura o no estén a la altura en cada momento, y eso es intolerable, insisto, que España y la Unión Europea, la presidenta de la Comisión, que esté callando, y el señor Borrell, por cierto, señor Borrell, que se enfrentó al independentismo y ha terminado tragando con el independentismo, está callado absolutamente porque le va el sueldo en ello, la dependencia de Pedro Sánchez. Es inadmisible, es que es intolerable. Y por tanto, insisto, tiene mucho valor todas las batallas que hay que dar y hay que seguirlas dando. Esta es una de ellas. Escuchar a esta oyente llorando, la verdad es que se te abre... Me viene inevitablemente la imagen de Pedro Sánchez, inevitablemente, porque es una persona que está aquí, que teme que no vaya a volver a poder volver a ver a su padre. Es un drama que está extendido en toda Venezuela, lógicamente, 8 millones de inmigrantes, 8 millones de exiliados, 8 millones de personas que han tenido que dejar su país, y nosotros, gobierno de España, con el gobierno de España, que no sean capaces de, Pedro Sánchez, tan siquiera de un miramiento, sino todo lo contrario, de avalar con el silencio, de sumarse a la complicidad de este régimen criminal de Maduro, pues no solo se te abren las carnes, sino que se te desborda la indignidad y la ira. Es el retrato de Pedro Sánchez lo que yo estoy viendo cuando estoy oyendo a esta señora llorando con las lágrimas pensando en su padre. En fin, vamos a hacer una pausa. Enseguida viene Luis con más información, porque estamos muy pendientes de esa declaración del presidente del Gobierno, que va a empezar en unos minutos. Así que vamos a ver si tenemos ya noticias desde Moncloa. Es la mañana. Es radio. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, cuéntanos la última hora. Bueno, hoy uno de los principales puntos informativos pasa por el Palacio de la Moncloa en apenas una hora, eso de las 11 de la mañana. Como sabéis, está prevista allí la declaración de Sánchez ante el juez Peinado por el caso Begoña Gómez. Será la primera vez que un presidente del gobierno en activo declare ante un juez. Sánchez deberá aclarar los encuentros que mantuvo con Barrabés junto a su esposa en Moncloa, los contratos que el empresario ha recibido desde la llegada del Ejecutivo Socialista al poder o el rescate de Globalia, entre otros muchos asuntos. Todo esto hay que decir sin descartar la posible imputación del presidente. Bueno, pues estaremos ahí pendientes a ver qué pasa. Bueno, la imputación que viene por parte de una instancia superior, ¿no? El juez no puede imputar al presidente del gobierno, tiene que elevarla. Tendría que elevarlo al Tribunal Supremo, que es el que tendría que decidir. Yo, de todas maneras, contrariamente a Alejandro, no lo veo probable que eso le doy un poco de morbo a la situación del día, ¿no? Pero indudablemente si el hecho tiene una relevancia extraordinaria y sobre todo vamos a ver dónde termina este caso, ¿no? Porque, insisto, es el caso del matrimonio de los Kirchner de la Moncloa, ¿no? Los Kirchner de la Moncloa, sí. Está muy bien. Para título de novela, está bien. De novela negra, ¿no?
Luis. Junts ha convocado para este martes a su ejecutiva para analizar el preacuerdo entre Esquerra y el PSC para investir a ella como presidente de la Generalidad. El Partido Socialista también va a congregar a su ejecutiva federal, algo poco habitual, ya que este tipo de encuentros suelen ser los lunes y que en este caso además coincide con la declaración de Sánchez ante el juez Peinado. Bueno, pues ahí estamos pendientes también. Rubén Fernández estará de lo que se pueda decir ahí y Miguel Ángel Pérez estará pendiente de la declaración judicial. Hoy programación Menudo especial. día, Menudo día, sí, es sí. que no paramos, menudo día tiene Pedro día. Sánchez, no termina. También muy pendientes de lo que está sucediendo en Venezuela. Lo último que os podemos contar es que el dictador Maduro ha eliminado la publicación donde agradecía a España su reconocimiento. Hasta ahora ya hay al menos 7 muertos por parte de la represión chavista. El consulado de España en Caracas pide a los españoles que se encuentran en Venezuela precaución y que eviten desplazamientos innecesarios. Por cierto, han pasado 48 horas y Sánchez sigue sin pronunciarse. Sí que lo hizo en 2017 en un tuit en el que condenaba el golpe de Maduro, afirmando que el orden constitucional y la separación de poderes, decía, son la base para la convivencia democrática. Todo apunta a que el presidente podría haber cambiado de opinión. No sé cómo lo veis. Bueno, le dijo eso y luego no recibió a Guaidó. Es decir, hizo eso justo en el 16, es que hacía cosas tan distintas de las que hizo. El presidente es que cambia de opinión continuamente. De hecho, ya lo explicó él, ¿no? Que también suponía, ¿no?, la evolución, un cambio de opinión continuo, ¿no? Sí, pero lo hace como el banderillero de Belmonte, degenerando. Bueno, y terminamos con la agenda olímpica de hoy. Hay que decir que la prueba de triatlón masculino que debía disputarse este martes se ha pospuesto para mañana debido a que el agua del río Sena no es apta para el baño por la mala calidad del agua. Una prueba, por cierto, en la que participa el gallego Antonio Serrat. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Varias cosas que contar en el mundo del deporte, por ejemplo, Juegos Olímpicos, por supuesto. Estaremos atentos hasta el 11 de agosto aquí en el radio de todo lo que acontezca en la cita olímpica de París. Ayer perdió Rafa Nadal ante Djokovic, ganó Carlos Alcaraz, Hugo González sexto en la prueba de 100 espalda en natación, y la verdad es que hubo momentos buenos y malos. Por ejemplo, malos para Miguel Travé, que en aguas bravas no pudo ser más que quinto, se emocionó al final en la entrevista con los compañeros de Televisión Española. Malos para la selección española de balonmano, que perdió 29-26 ante Suecia. Hoy nos la jugamos ante Grecia en baloncesto y jugamos también en fútbol ante Egipto. Es verdad que estamos clasificados en fútbol masculino ya como primeros de grupo. También hay waterpolo masculino entre las selecciones de España y Hungría. Pero hay más cosas en el mundo del deporte. Por ejemplo, se sigue hablando de fichajes. Dani Olmo, Nico Williams cerca del Barcelona. En teoría, está más cerca de lo que podría parecer en un momento. Vamos a ver si al final se hacen esos fichajes, porque es bastante complicado. Y los dos equipos grandes del fútbol español, Real Madrid y Barcelona, están ya en Estados Unidos. El Real Madrid está en Chicago, el Barcelona está en Orlando. Luis, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de todo lo que acontezca durante el día de hoy, que son muchas las cuestiones, y en la Crónica Rosa me imagino que también, ¿no? Es que seguimos con el culebrón del verano. Escasi, que he hecho como una encuesta entre la gente joven, ¿sí? A ver si conocían a Escasi. Bueno, gente joven, 30 es joven, ¿no? Todavía. Sí, 30 es muy joven, ¿no? 30 es 30 muy y joven. pico, y no conocía, había gente que todavía... ¿No le conocía? No, pero rápido les he puesto yo al día, porque es casi parece que ahora está harto de que se hable de él y que se atente contra su intimidad. Claro, yo voy a preguntar a nuestros colaboradores qué opinan de que una vez sí se pueda entrar en su intimidad cuando él quiere o cuando no quiere. Bueno, esto es un clásico, ¿no? En la prensa del corazón, ¿no? Al final, es verdad que están siempre en la puerta donde ha estado en Tarifa, pero bueno, él ayer ya dice que no puede más. Y también Tamara e Íñigo se les ha visto en Barcelona en una clínica de fertilidad, o sea que parece ser, acaban de cumplir un año de casados el pasado 8 de julio. O sea, se dieron un tiempo, han confirmado que había que pedir un poco de ayuda. ¿Y qué edad tiene Tamara? 42. Bueno, sí, es una edad muy normal. Íñigo 33, Íñigo tiene 33, me parece. Bueno, pero los hombres en este caso nunca... pintan poco. Pintan poco en esto, sí. Prácticamente nada. Aquí la prota es Tamara. Es verdad que ellos intentaron que no se viese imágenes de ellos, pero ya sabéis que es difícil que ahora con los móviles no se capte alguna imagen. O sea, que es evidente que ya están en una clínica, se han puesto en manos de expertos, se han puesto en manos de especialistas, de médicos especialistas, y a por el bebé, ¿no? A por el bebé, a ver si
para Navidad, igual ya... A ver si tienen suerte, Sí, porque tenemos realmente exclusiva. cuando se quiere y no se Bueno, puede... una es vez muy que ya terrible. tenemos las fotos, tendrán que hacer alguna declaración, ¿no? A ver Alguna si exclusiva o mañana, algo. que mañana son revistas, veremos si hay alguna vale, foto. De vale, momento, ayer en el programa de Sonsoles ya se dijo que estaban en Barcelona en esa clínica, así que ahora que están por aquí nuestros tertulianos ya vamos a la crónica rosa. ¿Y a quién tienes hoy? Pues hoy tengo a Beatriz Miranda, a Dani Carande y a Paloma Barrientos, que también nos va a contar cositas de Leticia y de Felipe. Menuda terna, ¿no? Sí, bueno, pues estupendo. Te escuchamos. Entretenido cuanto menos. Paco, muchísimas gracias por acompañarnos. días. Te seguimos leyendo en Voz Populi, por Muchas supuesto gracias. seguimos teniéndolo de referencia, a ti igualmente, Alejandro. Muchísimas gracias, y te hasta la seguimos próxima. escuchando y aquí Gracias. viendo también en el programa. Y felices vacaciones, para los que los tomen en agosto. Para los que se vayan, sí. No, aquí vamos a continuar. ¿eh? El otro día, eso por el otro día me supuesto, preguntaba cambian los un actores. oyente, dice, pero ¿cuándo termina el programa? Digo, no, El programa no termina el programa no termina nunca. Este programa no termina nunca. Así que, bueno, lo que tú dices, cambian los actores, pero el programa sigue adelante y además, bueno, el año que viene, la temporada que estamos preparando, de verdad, ¿eh? El año que viene es un año muy importante para esta casa, ¿eh? 25, ayer lo recordaba Federico, claro, 25 aniversario de Libertad Digital, un aniversario redondo importante. 25 años ya, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Parece que fue ayer. Que fue ayer. Sí. No, pues sí, tenemos una temporada extraordinaria, pero bueno, todavía Es queda joven, mucho ¿no? verano. Cabría decir, 25 años. No llega a los 30, es uy, joven. qué mal te has sentado. Pero es que vamos a ver, tú que eres muy joven, Gracias. tú que eres muy Intento joven. cada día ser más joven. A ver, yo no puedes entrar, siempre. no puedes entrar así. Es que últimamente en la gente, mesa de claro, no, te porque- cuento que la gente de 30 empieza a sentirse mayor últimamente. Y yo digo, entonces, ¿en qué quedamos? En según qué mesas. Claro, según esos qué mesas no comentarios. puedes entrar de esa manera. A lo mejor decir que eres vintage y todo arreglado, ya está. Pues no sé, No casi sé si eso peor, lo ¿eh? arregla, No, yo me considero algo vintage. Tú Yo te no sé si consideras arregla vintage. mesas. Bueno, pues no sé. Que no viejo joven, que no viejo joven, que hay mucho viejo joven también. Bueno, Vanessa, Luis, mañana aquí, bueno, no digo nunca la hora, pero bueno, que se quedan con Verónica hasta mañana. Es la mañana. Es radio.